Entonces, un decálogo liberal, 10 principios que yo pienso reúnen a la familia liberal. Y quiero partir por este principio, que es lo que yo llamo una actitud, un talante, una disposición que yo llamo socrática. Y la llamo socrática en un doble sentido. Por un lado, lo que tiene que ver con el conocimiento. Porque los liberales no pertenecemos a aquellas familias que creen que lo saben todo, que han descubierto las leyes de la historia, que tienen en 4 libros encerrado lo que es el ser humano, su destino y, en fin, que lo que hace en la tierra y por qué y para dónde va. Los liberales pertenecemos a esa vieja tradición que inaugura justamente Sócrates, o por lo menos que él deja sentada dentro de todo lo que es el pensamiento occidental, con esa famosa frase que en realidad no existe de esa forma como se acostumbra a mencionarla: solo sé que nada sé, pero él se formula muy parecidamente, así que es una buena paráfrasis de lo que él dijo. Y estamos hablando del hombre que sin duda era el más sabio de su época. Estamos hablando de fines del siglo V antes de Jesucristo, que dice una cosa que es fundamental. Aquel que sabe algo entiende que le falta muchísimo por saber. Que el mundo de lo que puede aprender, de lo que debe aprender, de la duda, de la incertidumbre, es enorme. Solamente el ignorante o el dogmático cree que lo sabe todo porque sabe 4 cosas. La ignorancia es prepotente en ese sentido. Y hay doctrinas basadas en la ignorancia, en dar 4 principios. El marxismo es típico en ello. No de todos los marxistas, pero digamos el marxismo más vulgar de texto. 4 cosas: las fuerzas productivas, X, Z, y ya la persona cree que entiende la historia de la humanidad, lo que es el ser humano, y por eso que se cometen tantas brutalidades también, porque todo se simplifica. Y la persona adopta esa actitud que es la contraria a la actitud socrático-liberal, que es la de creer que lo sabe todo, que tiene el conocimiento ya metido en el bolsillo. Los liberales somos totalmente distintos frente a eso. Sabemos que las verdades van a probarse 1 y 1000 veces, que van a desmentirse, que el conocimiento evoluciona a través justamente de esta prueba y error constante. Y aquí yo he puesto abajo de Sócrates uno de los liberales que ha tratado con mucha profundidad este tema, y que es Karl Popper. Karl Popper es un filósofo de la ciencia, y él ha dejado una serie de obras sobre la forma de enfrentar el conocimiento de esta manera socrática, que nunca cree que se ha llegado a la verdad definitiva y absoluta. Y por eso que él nos dice cosas, estas son pequeñas síntesis de un larguísimo pensamiento. La verdad no se descubre, se inventa. No está allí, no es como esta botella que aquí está la verdad, lista, definitiva, la botella. No, no. La verdad es una aproximación siempre que creamos para entender aquel mundo que nos rodea. Son hipótesis, son redes que lanzamos con nuestro pensamiento a ver cuánto logramos captar de eso que es la realidad. Y mañana vendrá una red mejor, una hipótesis superior. Y el liberal no solamente que está dispuesto a que lo contradiga, un liberal verdaderamente busca que lo contradigan en la parte del conocimiento. Porque su actitud es allí la actitud de todo persona racional, científica, que busca que alguien pruebe que está más cerca de la verdad. No que llegue a tenerla, porque sabemos que eso es tarea de dioses, pero no de seres humanos, pero que nos acerca un poco más. Y esa es la historia de la humanidad. Hemos creído muchas cosas en las cuales ya no creemos, y mañana creeremos en cosas distintas en este sentido del conocimiento. Por lo tanto, un liberal es modesto con lo que sabe. Entiende que le falta muchísimo por saber, justamente porque ha aprendido algo. Y el que aprende algo, aprende que le falta mucho más de lo que ya tiene aprendido. Pero hay otra parte que es muy importante de la actitud socrática, que es la que tiene que ver con los valores. Y esto es muy distinto. Porque una cosa es que yo diga que esto es de vidrio,
es una afirmación de hecho fáctica, es un conocimiento. Lo pruebo, hacemos un test o lo que sea, vemos si es cierto o no. Pero otra cosa es decir que me gusta, que es bello, que es bueno, que es malo, donde aplicamos una escala de juicios, que no tiene que ver ya con comprobar un postulado científico, una hipótesis, sino que al nivel de los valores, con decir de qué manera creemos nosotros que la vida debe vivirse. ¿Cuáles son las cosas importantes que nos permiten relacionarnos con los demás seres humanos, proponer un tipo de sociedad, promover ciertas ideas, etc.? Y en ese sentido, la actitud socrática es una actitud de absoluta firmeza respecto de los valores. Es decir, la actitud socrática es una combinación bastante especial de esa modestia frente al conocimiento, pero a la vez una capacidad de luchar por ciertos principios, ciertas ideas, ciertos valores en los cuales la persona cree. Y esto Sócrates lo dejó quizás más bien plantado todavía que su famosa frase, solo sé que nada sé, cuando decidió morir por no traicionar ciertos principios. Podremos estar de acuerdo con su decisión o no, pero fue su juicio. Cuando a él lo condenan en un juicio que es horripilante desde muchos puntos de vista, pero que sigue el proceso justo de lo que era el Estado de Derecho ateniense, en ese año triste para la historia que es el 399 a.C., cuando una gran asamblea en realidad condena a Sócrates. Y Sócrates, frente a esta pena de muerte, tiene la posibilidad de eludirla. Hay un famoso diálogo socrático sobre eso. Sus amigos le ofrecen la salida para que no tome la cicuta y no muera. Además le dicen, pero si este juicio fue una aberración, esto es una locura, ¿cómo? Y él dice que si yo hago eso, traiciono aquellos principios. Y miren qué importante, el principio de legalidad, de que los hombres se rigen por leyes y no por hombres. Que todos estamos sometidos a algo que si hemos aprobado, debemos tratar de que se mantenga. Y él dice, no, yo voy a morir por esto. Aunque el juicio evidentemente que es un juicio que quedará para la historia como un ejemplo de una aberración, pero siguió los métodos del Estado de Derecho, siguió la legalidad y él decide morir. Es decir, da el testimonio máximo de la certeza, de la firmeza en la defensa de ciertos valores. No puede haber un testimonio mayor que ese. En ese sentido, los liberales también tienen una escala de valores muy clara, donde la libertad es el principio fundamental, que no niega otros principios. Y eso es muy importante entenderlo. El principio de la vida, por ejemplo. Y hay que ser muy respetuoso con eso, porque llegamos a situaciones concretas de mucha complejidad. Por ejemplo, cuando la sobrevivencia de un pueblo en su conjunto puede estar en peligro. Y ese pueblo dice, o luchamos por seguir siendo libres y nos masacran, o nos entregamos y sobrevivimos como pueblo. Son elecciones muy difíciles. La Biblia tiene muchos ejemplos de ello. Después de todo, los israelitas fueron a Egipto porque no tenían capacidad de sobrevivir, no tenían comida. Y tuvieron que acercarse a Egipto, donde había la posibilidad de sobrevivir simplemente. Y aceptan la esclavitud, ¿no? Someterse al poder. Pero los liberales, lógicamente, que ponemos la libertad como el valor superior. Y a partir de ello hacemos una serie de juicios concretos en el momento concreto. Y por eso que para un liberal no puede haber una posición relativista en lo valórico o cultural. Un liberal jamás puede decir que todas las culturas valen lo mismo, o me dan lo mismo, o no me importan, pero bueno, cada uno no. El liberal juzga las culturas, los principios, justamente desde el punto de vista de la libertad individual. Y hay culturas, expresiones culturales concretas, que serán muy respetables como tales, pero que, violando el principio de la libertad, de la integridad, de la igual dignidad del ser humano, son para nosotros inaceptables.
Y no nos cabrá duda de decir, mira, esa cultura tendrá 1000 años, pero resulta que yo no la acepto. Por más cultura que sea, por más 1000 años que tenga, porque yo tengo unos principios de cómo la vida debe vivirse, ¿no?, que chocan fundamentalmente con este tipo de postulado. Esta posición relativista, ustedes saben, ha sido muy importante, muy discutida, y yo creo que es uno de los peligros más grandes de hacer que todo vale porque es cultura. Para nosotros no es la cultura lo que vale, es la libertad del individuo. Y de allí juzgamos la cultura. En realidad el liberal es un individualista metodológico. Está preocupado siempre del ser concreto, que va a vivir bajo ciertas condiciones. Y no de cosas abstractas como la cultura, la sociedad, etcétera, sino que trata de fijarse qué grado de libertad permiten este tipo de organización social o económica o lo que sea. Entonces esta es la actitud socrática, una combinación no fácil de modestia frente al conocimiento y a la vez certidumbre respecto de una escala de valores. El segundo punto que yo quiero destacar es, yo le llamo aquí apuesta, es la convicción, pero no es solo convicción, voy a desarrollarlo un poco, de que los seres humanos pueden vivir mejor a través de la creación de aquello que un gran liberal, que está acá ya a sus 80 algo años, que se llama Hayek, llamó el orden espontáneo. Pero que indudablemente que otro gran liberal del siglo XVIII, Adam Smith, nos había hecho su teoría de la mano invisible, como se le llama, que es una muy mala metáfora, por supuesto, porque es como que hay una mano invisible. No, la idea del orden espontáneo, la idea de Adam Smith, es que no hay manos visibles ni invisibles. Hay una multitud de manos, de intenciones, y que van en un interjuego espontáneo, logrando las mejores soluciones para los seres humanos. Es decir, nosotros creemos algo que es, de alguna manera, un poco difícil de entender para muchos. Porque la idea normal es que para que funcionemos como seres humanos, tiene que haber alguien que nos ordene, que nos diga qué hacer, que nos planifique. Porque si no, somos como bestias que nos vamos a matar, comer y hacer terribles cosas. Y, por ejemplo, en América Latina, donde nos hemos comportado como bestias tantas veces, existe la idea de que si se deja en libertad a la gente se va a comportar exactamente de esa manera. Se va a agredir, etc. Por lo tanto, es necesario que venga el gendarme, en Venezuela le llaman el gendarme necesario, a poner orden en estos seres humanos que no pueden convivir si no hay ese orden impuesto. Es decir, en Latinoamérica y en muchas otras partes, existe la creencia de que si el hombre es libre, pasa al libertinaje, lo que es una idea muy distinta de la libertad. No tiene nada que ver, la libertad exige responsabilidad, reglas, vamos a ver un montón de cosas de esas. Pero existe esa idea, libertad es libertinaje, por lo tanto tenemos que tener un policía que le dé palo a la gente, si no esto no se ordena. Los liberales creemos que existe esa posibilidad, no solamente que existe teóricamente, sino que se ha ido construyendo a través de la historia del ser humano. Lo creemos, por supuesto, como un postulado valórico, como la libertad. Es ese valor central que organiza nuestra escala de valores. Lógicamente que la propuesta de un orden basado en la libertad individual, y no la libertad de un tirano, por supuesto, para imponernos lo que quiera, tiene para nosotros un sentido valórico claro. Preferimos eso, buscamos eso. Pero no solamente eso lo que es importante considerar. Junto a ello, y aquí por ejemplo Hayek es muy importante, estudiando las situaciones donde surgen estos órdenes espontáneos, como la economía de mercado, como el idioma, como el derecho. El derecho nació antes que el Estado. Es decir, la mayoría fundamental de las creaciones humanas han surgido de los intercambios humanos, sin que nadie decida, Internet.
¿Quién hizo Internet? ¿Quién la inventó? ¿Qué comité central se detuvo un rato, juntó 10 expertos y dijo para allá, para acá, esto, juntamos acá, hacemos Wikipedia, hacemos todo? No. La maravilla de Internet es que dijo aquí hay un espacio para que cada uno haga un poco lo que quiera. Hay ciertas reglas mínimas, por supuesto, pero ahí está la libertad. Y claro, empezó la libertad a funcionar. A Pedrito le gustaban los perros y escribió sobre los perros y de repente tenemos un montón de información. Y después otros los gatos y lo que sea, y en fin, y liberales y comunistas. Y de pronto se abre un mundo extraordinario de información que ningún planificador, ningún genio de la computación ni nadie hubiese podido crear de esa manera que está siendo todo el tiempo creada por nosotros, por todos. Y que muestra claramente esa enorme superioridad del orden espontáneo, porque ocupa la libertad y la creatividad de cada uno de nosotros. En el fondo es de perogrullo esto. Es una banalidad la que estoy diciendo. Que si uno o dos piensan y planifican, eso va a ser seguramente inferior a que miles o millones lo hagan. Pero es eso lo que ha costado tanto entender. De que hay formas que permiten que miles y millones, a través de decisiones no planeadas por una autoridad central, logren crear algo que beneficie a todos. En ese sentido creo que Internet es el ejemplo más actual, más brillante. Pero el idioma, por supuesto, si los idiomas que hablamos no los planificó nadie, ni así, nacieron de nuestras necesidades, de nuestro intercambio, o la economía de mercado, etc. Esto tiene una superioridad que Hayek va a mencionar mucho, adaptativa muy importante. Es decir, como vivimos en un mundo de situaciones cambiantes, lo importante para el ser humano, o para toda especie en realidad, esto no es solamente del ser humano, es irse adaptando e ir creando nuevas formas de reaccionar, de manejar nuevos desafíos, etc. Y cuando todos tratamos de enfrentar esos desafíos, cada uno en sus condiciones concretas, surge una cantidad de experimentos inimaginables, millones de experimentos. Esos millones de experimentos van a contener millones de errores, pero algunos van a acertar con la mejor respuesta. Y al ser la mejor respuesta, va a crearle a todos una posibilidad mañana de decir, mira, acá tenemos la respuesta. La vacuna esta o el X o el Z. Lógicamente que esos millones de experimentos son superiores a 2, 3, 10 experimentos de grandes gobiernos, regímenes centralizados o planificadores. Que los hay y que los hacen, por supuesto. Si cada país tiene un montón de comités de planificación para muchas cosas y que pondrá a sus 10 científicos mejores a tratar de experimentar sobre X cosas. Sin embargo, lo que ha mostrado la investigación, y aquí ya no hablo de valores, aquí ya hablo de conocimientos que pueden ser probados, que pueden ser discutidos en términos científicos, es la enorme superioridad del orden espontáneo, donde todos reciben la libertad de experimentar y también de perder, porque es una parte importante, de fallar. Pero eso también es importante, porque cuando en la Unión Soviética se le ocurrió a Stalin plantar X cosa, porque uno de sus científicos le dijo que eso era el socialismo científico convertido en tomates, más o menos así, no tan vulgar como yo lo dije, pero más o menos. El señor se llama Lysenko y creó toda una ciencia socialista de qué plantar y qué no plantar. Y claro, Stalin se fascina con esto y le dice, bueno, vamos. Y comienzan a no experimentar en pequeñito como cada uno de nosotros, sino que a experimentar en grande. Y el experimento en grande sí resulta muy bien, pero si fracasa, fracasa en grande también. Por lo tanto, el riesgo de la centralización de las decisiones es enorme. Y su capacidad de encontrar soluciones correctas es muy pequeña. Por eso que los órdenes espontáneos tienden a ser superiores a cualquier orden planificado. Porque el fracaso cuesta menos. Es el caso de la economía de mercado. Quiebra esa empresa, qué doloroso, qué terrible, y las noticias lo dicen, por supuesto, y todos nos ponemos tristes. Pero no quiebra todo el Estado.
no quiebra toda la rama industrial. Ese experimento tiene un costo que se va a limitar a ese empresario, a esos trabajadores, lo que siempre es muy penoso, pero es limitado. Cuando una economía socialista planificada se orienta mal, mete todo el aparato productivo, como hizo Fidel Castro con la zafra de los 10 millones y como han hecho todos estos experimentos de locura. Y toda la economía marcha para allá. Y como además marcha detrás del líder, sábelo todo, el tremendo, magnífico caudillo, y que nadie le puede decir que no, todos se lanzan al experimento fatal de hacer lo que el caudillo se le ocurre. Y un país entero. El caso de China, millones de muertos con el famoso gran salto adelante de Mao. ¿Quién le iba a decir que no a Mao? Sí, hizo un experimento, le fracasó y los chinos pagaron centralizadamente el precio. Eso es muy importante. También es muy importante la superioridad productiva. También es esto un postulado de hecho. Son cosas distintas. Una es la capacidad adaptativa y otra cosa es ser capaz de producir mayores cantidades con una determinada dotación de recursos. Lo que tiene ambas cosas están muy relacionadas. Y la economía de mercado ha mostrado una capacidad enormemente superior a cualquier otro sistema, justamente de incrementar la capacidad productiva. Por un simple hecho, porque hay competencia. Porque no hay poder centralizado. Porque tenemos que preocuparnos de que hay un vecino que va a querer quitarnos el mercado, dejarnos cesantes, empobrecernos por último porque se quiere, en fin, se quiere hacer con el negocio nuestro. Por lo tanto, si pudiéramos centralizar, y esa es la maldición de toda economía centralizada, eliminamos al competidor. Y al final no hay riesgos. Pero al final la capacidad productiva es como es. Y eso los socialismos lo muestran con mucha claridad. Por lo tanto, unimos en nuestra valoración del orden espontáneo lo valórico con dos criterios de hecho. La capacidad adaptativa, por lo tanto evolutiva, del experimento, y la capacidad productiva, por estar sometido justamente a la competencia que no es más que la libertad, expresada con otra palabra. Ahora, una vez le preguntaron a Karl Popper ¿qué pasa si hubiese probado, en términos de conocimiento, que el régimen de la libertad, por ejemplo, económica, la economía de mercado, no fuese la más productiva? Por ejemplo, que la economía planificada efectivamente fuese más productiva o más adaptativa, etc. Entonces él dice, bueno, podría ser así, porque lo que tenemos, dijo él, es a very happy coincidence. Es una suerte que sea así. Los liberales, aunque fuese menos productiva la economía libre, por supuesto que querríamos una economía libre, porque tenemos ciertos valores. Y si el nazismo nos ofreciera una economía súper productiva, yo diría, por supuesto, que de ninguna manera me quedo con la economía menos productiva. Sin embargo, existe, en este caso, una coincidencia feliz, según las palabras de Popper, de que coinciden estas cosas. La parte valórica de la libertad con esta parte que tiene que ver con la producción y con, no menos con la adaptación y el experimento, que es muy, muy importante para la evolución. Tercer postulado que yo creo que es bastante común entre los liberales, lo que yo llamo una antropología realista. Toda filosofía, toda visión del mundo, como se le llame, tiene ciertos postulados sobre lo que es la naturaleza humana, sobre lo que es el ser humano. Y por supuesto que en el pensamiento liberal los hay. Y a los que he puesto acá no son nuestros amigos, sino que son gente que está muy distante de esto, pero que puede ejemplificar algunos de esos postulados que los liberales no aceptamos. Por ejemplo, nosotros no creemos ni que seamos ni que podemos ser ángeles. Porque si lo fuéramos estaría todo resuelto, como alguien dijo por ahí, no sería ni política ni Estado. Los liberales no creemos eso. El ser humano es algo muy distinto, mezclado, inferior, y que no puede aspirar a transformarse en un ser puramente bueno, angelical, etc. Sin embargo, hay toda una línea de pensamiento. Rousseau, el buen salvaje, todos los que ustedes conocen. Ese hombre prístino de la naturaleza,
que después ha sido corrompido por el desarrollo, etc. O el iluminismo que dice, sí, el hombre es esto, pero ha sido ignorante de su propia capacidad, etc. Y dice, sacando la ignorancia, eliminando los curas o muchas otras cosas que eran muy combatidas en esa época, hasta el siglo XVIII, XIX, vamos a llegar a ese ser humano que tiene se parece a un ángel por lo menos, bueno, razonable, etc., sin el mal. Se trata de la capacidad de que el mal desaparezca, porque el mal ha sido algo introducido por la ignorancia o por la civilización. Rousseau dice eso. Él dice, yo prefiero a los germanos cuando eran bárbaros porque eran viriles y todo, es muy machista Rousseau en su forma. Y después viene la riqueza. Atenas para él era lo peor del mundo, Esparta era la gran sociedad, porque Esparta era viril, fuerte, en fin, era de la sociedad del músculo, mientras que Atenas era del arte, la filosofía, todo eso que degradaba al hombre, de ese hombre natural. Eso lo tenemos hoy día. Las ideas ecologistas, muchas de ellas tienen este tipo de presupuesto. Después ha habido otra tendencia. Aquellos que creen que el ser humano es un demonio, que su naturaleza es demónica. Y por eso tampoco, los liberales no creemos que seamos demonios. En ciertos casos hemos visto que podemos acercarnos bastante. Podemos ser mucho más demonios que ángeles. Eso está, yo creo, si algo está probado por la evidencia histórica es eso. Pero tenemos toda una tradición. Yo aquí he puesto a la figura de Calvino. Si ustedes leen a Calvino, es una idea terrible de la naturaleza humana. El ser humano es un condenado, es un ser miserable, etc. Que solamente a través de la gracia de Dios que le cae de alguna manera misteriosa como regalo del cielo, es transformado, es salvado de esta miseria que es el ser humano en general. Y ese postulado lo han tenido Hobbes, por supuesto, el hombre dejado en libertad, un hombre que va a ser bárbaro, o lo que yo llamo los grandes inquisidores. El concepto de gran inquisidor, ustedes lo encuentran muy bien reflejado en una obra de Dostoyevsky, donde aparece justamente un discurso del gran inquisidor. Búsquenlo en internet, es realmente interesante. Vuelve Jesucristo y se enfrenta con el inquisidor de una iglesia, de una jerarquía que someten a la gente. Sí, a nombre del cristianismo, etcétera, lo someten. Y el gran inquisidor hace un discurso brutal y terrible y que hay que leerlo porque no es poca cosa, diciéndole a Cristo, tú no fuiste realista. Tú realmente creaste un ser que tiene que ser coaccionado, al cual no se le puede dejar libre porque entonces, mira, las cosas que pasan son terribles. Por lo tanto, necesitamos al gendarme, necesitamos la opresión. Tampoco los liberales creemos en este tercer tipo de ideas sobre la naturaleza humana, bastante común, y por eso que puse a Platón, o lo que se cree que podría ser un Platón. Me faltó Marx, pero ya lo veremos aparecer. De que el ser humano es como un lienzo en el cual los filósofos de Platón, o quien sea el día de mañana, pinta, proyecta, transforma. Somos la tabula rasa. Eso donde podemos hacer lo que queramos. Esta es la idea que inspiró a la Revolución Cultural en China. Saquemos todo lo que hay, limpiemos el lienzo y después creamos al hombre nuevo del comunismo. Los liberales no creemos y sabemos lo que significa esa supuesta limpieza del lienzo, que limpian a media humanidad seguramente si pueden. Tampoco creemos que somos puro reflejo de las circunstancias, que es la idea básica del marxismo. El marxismo supone que el hombre es lo que son sus relaciones de producción y sus relaciones sociales, etc. Es como un espejo, fundamentalmente, de la etapa de desarrollo de la economía. Por tanto, si cambiamos las condiciones sociales, el ser humano va a reflejar lo bueno, si es que hemos creado algo bueno. Esto es típico de la visión de izquierda sobre muchas cosas. El ser humano no es responsable, es puro reflejo. Y si creamos una sociedad buena, tendremos hombres buenos. Y como la sociedad actual es mala, por eso que tenemos un montón de gente que se comporta de manera que no corresponde. Los liberales no creemos en ninguna de estas cosas, sino que tenemos una posición que acepta que el ser humano
tiene una naturaleza contradictoria, mezclada, donde el mal está y va a seguir estando, y el bien también, en distintas dosis, bajo distintas circunstancias. Y lo que el liberalismo busca es contener el mal, no eliminarlo. Esto es muy, muy importante. Las utopías buscan eliminar el mal, crear ángeles, sacándonos una parte de lo que somos, para lo cual hay que ejercer una violencia tremenda. El liberal trata de crear reglas, formas de conducta, modos de convivir que limiten el mal, su impacto, o que lo canalicen incluso si eres muy egoísta, pero mira, creamos una economía donde tú, para ser rico y para ser egoísta, para beneficiarte a ti mismo, tendrás que beneficiar al prójimo y venderle cosas que le gusten. Esta es la idea de Adam Smith. Si bien Adam Smith no ocupa la palabra egoísmo, que es selfishness, sino que ocupa la palabra self-interest, que es un poco distinta. Pero, en fin, aceptemos egoísmo como traducción. Él dice, pero pongámoslo al servicio de nuestro bienestar. Creemos un orden que exige que incluso el egoísmo pase por el sedazo del bien de otro, que se llama el mercado, es decir, las relaciones voluntarias y no coactivas de unos por otros. Si tenemos relaciones coactivas, yo puedo imponer lo que yo quiera. Pero en una relación que no es coactiva, que es voluntaria, yo debo buscar la aceptación de mi producto, de mi esfuerzo, lo que implica que tengo que pensar en el otro para poder ser egoísta. Esta es la famosa idea que en fin resume todo lo que Adam Smith nos dijo. Parece poco hoy día, pero es realmente mucho y fue muy importante. Esa creo que es una antropología. De eso surge una visión antiutópica. Es decir, que como no podemos ser ángeles, tampoco podemos construir sociedades para ángeles, sociedades perfectas. No podemos crear las utopías, sino que siempre tendremos sociedades que tienen virtudes y tienen defectos. Y solucionaremos problemas, pero surgirán nuevos problemas. Más aún, cada solución conlleva un problema. Y eso lo sabe cualquiera que ha solucionado algo, que aparece una cosa nueva de pronto como producto de la solución. Por lo tanto, que esto es como una marcha que nunca termina de hacer un poco mejor las cosas, pero sin creer que hay una sociedad perfecta a la cual llegamos, como el comunismo o como el reino de los cielos o como ustedes quieran llamarle. Entonces está todo listo y es perfecto, que es la gran utopía. Bueno, ahí hay uno de los arriba de los que ha postulado todo esto. Visión autoutópica, pero optimista y rebelde. Voy a tratar de decir un par de cosas. Por supuesto, contra los paraísos terrenales, los hombres nuevos. No hay idea más peligrosa que la idea del hombre nuevo, porque es una idea genocida. Es un llamado a eliminarnos a nosotros, hombres viejos, aunque ustedes sean jóvenes, pero pertenecen al mundo viejo. Es decir, a meterlos en campos de trabajo, de reeducación, eliminarlos si son demasiado burgueses, o demasiado poco arios, como en el mundo de los arios, o demasiado poco islámicos, como en el mundo de los fanáticos musulmanes. En fin, cualquier cosa que no pertenezca a esa pureza que define el hombre nuevo, el superhombre de que hablaba Nietzsche, o en fin, toda esta historia que ha sido una de las cosas más terribles. En la Edad Media los fanáticos religiosos hablaban del hombre bueno, que era una especie nueva de hombre también, que además no se sometía a ninguna regla porque ya era un hombre medio divino, etc. O sea, la historia de la humanidad tiene toda una trayectoria, imaginando la utopía y esos seres que van a poblar la utopía, con las cuales, o a partir de los cuales, se los contrapone a los seres actuales para someterlos, para castigarlos, para decir, a ver tú, mira mi modelo, ¿eres así? No, claro, seguro que nos faltará mucho a todos, incluso a nuestro amigo acá. Entonces vamos, hay que impresionar, hay que meterlo en prisión, hay que reeducarlo, y etc. Por lo tanto, el pensamiento del hombre nuevo, de la utopía, es una de las cosas más peligrosas. La idea de limpiar el lienzo, ya hemos hablado. Esa es la idea básica de todos estos totalitarismos. Crear un ser puro donde vamos a proyectar todo lo ideal, todo lo bueno, una persona sin el mal. O diría un racista, nazista, sin ninguna mezcla racial, con sangre pura. La idea de la pureza es lo más terrible que ha existido en la historia de la humanidad. Porque nos permite depurar, devaluar a ciertos seres humanos porque los consideramos mezclados, imperfectos, contaminados, etc.
Así se han masacrado, pero cantidades inimaginables de personas. Creo que una persona que ojalá ustedes lean algún día es este hombre que está aquí abajo. Si ese es el héroe de las utopías, miren, seamos realistas y hagamos lo imposible. Justo. Y por ese camino vamos eliminando y matando gente y todo, porque hacer lo imposible es justamente crear las utopías. Y por eso que llegan donde llegan, no es casualidad. Este hombre es el antimodelo, es el ícono liberal, por lo menos mi ícono liberal, Albert Camus, premio Nobel, un hombre notable que escribió un libro notable que se llama El hombre rebelde, que yo, del año 51, yo se los recomiendo realmente. Y es un largo libro sobre todas estas cosas, y él tiene una frase que es la que yo copié ahí: para ser hombre, ser humano, renunciar a ser Dios. Renunciar a ese juego peligrosísimo de creernos con un poder de poder cambiar nuestra naturaleza, todo lo que somos, de reinventarnos de esa manera típica de los socialismos, de los nazismos, de todas estas utopías. ¿Ah? Renunciar a ello. Aceptar lo que somos, esa antropología. Claro, esto puede, frente a las antropologías utópicas, etc., esto no es tan exaltante, que te proponen el hombre nuevo, el paraíso en la tierra. Nosotros le decimos, no, oye, mira, lo que te proponemos es que aceptemos y va un poco mejor, porque hasta ahí llegamos porque somos seres humanos y vamos a seguirlo siendo. Y nos podrás meter en la cárcel, pero vamos a seguirlo siendo. ¿Ah? Claro, resulta menos quizás atractivo en cierto momento, pero creo que es la idea de lo perfectible. Los liberales creemos en que se pueden perfeccionar las cosas, pero no creemos en lo perfecto. Cada cosa en cada momento puede ser hecha un poco mejor. Cada sociedad, en fin, nuestra convivencia, el amor que tenemos, lo que sea, todo se puede mejorar un poco. Pero ojo, no hacerlo perfecto, porque entonces cruzamos esa línea que no debemos cruzar. Por lo tanto, somos rebeldes. El liberal debe ser rebelde. Debe estar disconforme con todo aquello que se puede mejorar. Todo desde las cosas prácticas, que puede ser el hambre, la opresión, la discriminación, todo que por supuesto, que nos debe indignar y debe ser una cuestión fundamental. Pero no revolucionarios. Porque el revolucionario es el que tiene una idea de cómo va a cambiarlo todo y crear una sociedad perfecta. Eso el liberal no lo tiene. Pero sí tiene la idea constante de que en cada momento dice que no sobre todo, y esa es una idea muy fundamental de Albert Camus, decir que no a la opresión, a la injusticia, a todo aquello que afecta a seres humanos concretos, rebelarse, ¿ah? Pero no sacar del bolsillo el mapa listo del mundo futuro, porque eso es lo que lleva, si uno toma el poder, a aplastar a todo lo demás. Una concepción humanista y abierta de la historia. Básico en el liberalismo la idea de que humanista, quiero decir los seres humanos hacemos la historia y somos responsables por ella también. Esa es una idea que es bastante nueva, porque la idea tradicional en nuestra cultura es la idea de una providencia, de un ente superior, que si bien nos ha dejado cierta libertad y discusiones sobre cuánto el libre albedrío, si es grande o es pequeño, pero que en el fondo ya diseñó un plan, que es un plan de salvación, de redención, etc. Pero no es el ser humano el que cambia la historia, el que la hace, rehace y la levanta, la deja caer, etc. Esta es una idea que parte en el Renacimiento, es una idea propia de la modernidad, el ser humano como el creador de su destino. Y por eso que puse allá arriba un texto que es del 1480 más o menos, que escribió Pico della Mirandola, un gran renacentista italiano, y que tiene un prólogo, oración se llama, por la dignidad del hombre, donde él expresa de una forma muy concentrada, potente. Él dice que es un diálogo entre Dios y Adán, y Dios le dice a Adán que ha creado todo, los animales, todo, en fin, y le ha dado un sentido, le ha dado un fin, en fin, no solamente creado, sino que ha dicho para qué sirven las cosas y dónde llegan y dónde terminan, pero no al ser humano, le dice Dios.
al ser humano lo he puesto en la mitad de todo esto y le he dado la posibilidad de hacerse a sí mismo y elevarse hasta el cielo o caer hasta el infierno. No le he puesto límites. Esto es 1480. Hoy día parece banal, pero la idea de que el hombre tiene ante sí un futuro sin límites, que depende de su capacidad, responsabilidad o falta de responsabilidad, es una de esas ideas revolucionarias en ese momento. Están cambiando una visión y están cambiando el equilibrio entre lo divino y lo humano, radicalmente. Pasando al humano, sin por ello negar lo divino, pero evidentemente que poniendo en lo humano esa responsabilidad esencial por el desarrollo de lo que hacemos. Y Karl Popper, claro, también, porque Karl Popper ha trabajado mucho esto y tiene un concepto que es muy importante, conocido, probablemente ustedes lo conozcan, que es el concepto de historicismo. Tiene una obra que se llama La miseria del historicismo. En esta obra, que es su gran obra, La sociedad abierta y sus enemigos, habla muchísimo de esto. El historicismo es fundamentalmente la idea de que la historia humana está preescrita, o está escrita, o tiene un libreto, como diría nuestro amigo Vargas Llosa, que los hombres no conocen, pero que está rigiendo la historia. Puede ser la providencia, las fuerzas productivas del marxismo, la naturaleza de Aristóteles o de Kant, etc. Hay un libreto. Y el que conoce el libreto, conoce el futuro. Por eso que los marxistas creen saber lo que va a pasar mañana, porque como conocen las 4 cosas que le han dicho, ya creen saber lo que es la historia, creen saber también el mañana, etc. Tal como una persona creyente sabrá, mira, algún día va a volver Cristo y va a pasar esto porque la Biblia nos dice esto. Aquí está el libreto. Después las otras son pequeñas variaciones, pero el libreto estalla y viene de una mano no humana. Es con esa concepción, lógicamente, que rompe el liberalismo y dice el libreto lo hacemos nosotros para bien o para mal, lógicamente. Y bueno, Karl Popper, que trabajó mucho esto, nos dejó esta frase que es muy interesante. Él dice, la historia carece de fines. La historia en sí no tiene un fin, la salvación, el comunismo, el XZ. Pero podemos darle nosotros un fin, con nuestros valores. La podemos hacer historia de la libertad, no porque lo sea, sino porque lo queremos. Y si somos capaces y convencemos a muchos, finalmente terminaremos haciendo la historia de la libertad. Y si ganan los otros y hacen la historia de la opresión o de lo que sea, la harán. Podemos darle un sentido, un fin. Y por lo tanto, si la historia no tiene significado, nosotros podemos dárselo. Nuevamente es una posición un poco contradictoria. No existe el significado de la historia, el fin de la historia. Pero cada uno de nosotros puede tomar esa responsabilidad. Es lo que hacemos, de darle un sentido, de darle un fin. Y si somos muchos, crearemos entonces un orden espontáneo de ese tipo. Y la historia tendrá el sentido que le queremos dar. La finalidad y lo político, la finalidad del orden político, tema muy importante, lógicamente muy clásico del liberalismo. Quizás he gastado más tiempo en los anteriores, que son menos quizás evidentes. El orden político existe para fomentar, para posibilitar, proteger la libertad individual. El orden político no es un ente abstracto, superior, poderoso que tiene fines propios. Chile no quiere cosas, ni Venezuela, ni Bolivia. No, somos nosotros. Todas esas reificaciones, esos inventos, la sociedad quiere que todo sea blanco. ¿Qué es la sociedad? Somos cada uno de nosotros, contradictorios como somos, etc. Y el sentido del orden político es asegurar el máximo de libertad posible para nosotros. Ahora, posibilitar y proteger son cosas distintas, por eso las marqué, y voy a decir un poquito sobre ellas al final, pero porque una cosa es proteger la libertad que ya existe, y otra cosa es posibilitarte más libertad.
A lo primero le llamamos libertad negativa, usando un concepto muy clásico, muy difundido por un famoso filósofo llamado Isaiah Berlin, y a la otra le llamamos libertad positiva. Por ejemplo, si tú no sabes leer, yo te digo, mira, que tenemos una escuela para que aprendas a leer y amplíes tu libertad de conocer. Otra cosa es decir, sabes leer o no sabes leer, pero yo te protejo la libertad que tienes ahora. Pero en fin, y ahí tenemos una discusión liberal importante y legítima. ¿Cuánto es puro proteger? ¿Cuánto posibilitamos? Pero les menciono eso para que vean que allá hay un conflicto interesante. Creemos, por supuesto, que el orden político es necesario, lo que seguramente nos separa claramente de toda tendencia anarquista real. Y este es el principio de partida de, por ejemplo, el señor que está allá al medio, que es John Locke. Todo su tratado, el segundo tratado sobre el gobierno civil, se basa en esta idea de que para poder afirmar la libertad, tenemos que entregar algo de esa libertad. Por lo tanto, la afirmación social en sociedad, como dice él, de la libertad, presupone una claudicación de una cierta parcela de libertad. Esa parcela que nos permite crear tribunales, que nos permite que la fuerza coactiva esté concentrada en algo que llamamos Estado y no la lleve cada uno en su bolsillo y la ejerza subjetivamente. Que no juzguemos a partir de lo que yo quiero y lo que tú quieres, porque seguramente terminaremos de una manera poco pacífica. Es decir, hay ciertas condiciones para que, como decía Locke, nuestro estado de libertad natural no pasa a ser un estado de guerra. Y eso implica crear la legalidad. La legalidad que implica Estado, tribunales, delegar la coacción y el derecho de juzgar en un ente, que tratamos de controlarlo lo mejor posible, etcétera, pero que nos va a permitir ejercer el resto de las libertades. Por lo tanto, un liberal que dice la libertad es hacer todo lo que yo quiera, es que no ha entendido absolutamente nada de lo que es el liberalismo. Primero, porque siempre presumimos la responsabilidad. Y segundo, porque sabemos que la libertad de cada uno está condicionada por la posibilidad de coexistir con muchas otras libertades. Y para ello requerimos un aparato. Es como jugar al fútbol o a lo que sea. Si decimos, ya, jueguen como quieran, probablemente terminaremos a las patadas muy rápidamente. A lo mejor surge algún orden espontáneo mejor que ese, pero el riesgo durante un largo tiempo va a ser ese. Después decimos, no, mira, el que se pasa aquí le pega una patada al vecino. No, ese no. Creamos ciertas reglas, una legalidad, después decimos, y que gane el mejor. Pero ese postulado es muy importante, que hay una limitación autoimpuesta de la libertad como principio fundamental del orden liberal. Por lo tanto, los que hablan del capitalismo salvaje o cosas por el estilo, como que nosotros quisiéramos que cada uno hiciera lo que hiciera, está muy lejos de... La verdad es que el orden de la libertad es un orden extraordinariamente regulado. Vean lo que es un código civil. Es que no es una ni dos leyes, son cientos de disposiciones para regular los intercambios, por ejemplo. Muy lejos de haz lo que quieras. Y es la forma en que hemos logrado organizar la libertad. Ahora, como reconocemos que tenemos que crear un poder sobre nosotros, que se llama el Estado, reconocemos también que hemos creado el principio de aquello que puede destruir la libertad. Y esto es lo que nos confunde a veces. Decimos, no, ningún Estado, ningún impuesto, nada, porque después nos va a comer todos los ingresos, etcétera, etcétera. Sí, eso entendemos. Que el Leviatán está ahí esperando, y los burócratas, y los que sean, y los políticos, y quien sea. Todo poder tiende a aumentarse y a someter al resto. Por lo tanto, el liberalismo trata de crear la limitación necesaria de la libertad, pero mucho más que eso, de crear la limitación necesaria de aquel poder que hemos creado para que podamos vivir en libertad. Por eso la idea de la división del poder, del Estado, de los poderes del Estado, de controlar, de limitar, es fundamental. Y la concentración del poder, idea muy común en América Latina, con esta idea de el presidente de la Asamblea Constituyente, donde todo el poder a la mayoría lo gana todo, lo cambia todo, etc. Se concentra todo el poder y el poder ejecutivo termina dictando las normas del judicial y de todo, etc. Eso es absolutamente antitético con el liberalismo, por supuesto.
porque el poder es peligroso, pero es necesario. Es como el dentista, a lo mejor que es necesario que no, que ya a nadie le gustan los dentistas, por lo menos ir al dentista no es muy agradable, pero sabemos que hay un mal peor, pero a nadie le gustaría darle al dentista el derecho a ir más allá de lo que es estrictamente necesario. Ese balance es muy importante para el liberal, ambas cosas. Muy importante, por lo tanto, la amenaza de todo autoritarismo, que es la pérdida de control sobre el aparato político, que la democracia nos ofrece como única alternativa, sin que por ello la idealicemos tampoco. Y entender hoy día especialmente las amenazas que significa la idea esta de la democracia ilimitada, el mayoritarismo. Yo tengo el 50,1% de los votos, cambio la Constitución, cambio todo, me declaro presidente elegible hasta que me muera, etcétera, y listo. Que es lo que vemos muy habitualmente. Y esto se hace dentro de la democracia y con la mayoría. Alguno de los mejores liberales, no está ahí, Tocqueville, dijo que si bien la opresión de algunos era bastante dura e insoportable, cuando la mayoría ejerce la opresión de la minoría es mucho peor, porque es la mayoría mal que mal. Una cosa es un tirano con sus 4 ayudantes y sus militares o lo que sea, y otra es cuando hay una mayoría real que sigue al tirano y que te oprime en cada rincón de la sociedad. Es decir, a lo que llegó el nazismo, a lo que ha llegado el comunismo, cuando crean todas esas sociedades cuya represión, si bien se basa en una policía especializada, que es muy importante, la Checa, la Stasi o la Gestapo, pero se basa fundamentalmente en que en cada barrio hay esa cantidad de gente importante que está mirando, que está controlando, etc. Por supuesto que esa opresión es la más terrible. Es una cosa, hay una gran discusión dentro de ciencia política hoy día sobre esta democracia pervertida y liberal. Se llama justamente el término en inglés de democracia iliberal. Hay unos grandes artículos sobre eso. Y creo que esto es algo muy importante. Piensen ustedes, por ejemplo, que Hitler llegó mal que mal por los votos al poder. Y seguramente tenía una gran mayoría de la población consigo. Y, por ejemplo, el islamismo en el mundo árabe está justamente tratando de ganar elecciones y las puede ganar para imponer un orden que hace retrotraer la sociedad a una fase medieval, podríamos decir, donde no hay separación entre religión y vida social, etc. Puede ser la mayoría, y puede ser una gran mayoría, pero los liberales estamos muy interesados en defender al individuo. La más pequeña de las minorías tiene ciertos derechos inalienables que deben ser respetados. Pero eso es uno de los conflictos más difíciles, porque ¿cómo se somete a una gran mayoría para que no haga lo que puede hacer? Porque claro, la mayoría puede hacer en principio cualquier cosa en un régimen democrático. Eso requiere una lucha cultural muy importante que tenemos que ir dando. Bueno, ya les mencioné estos conceptos. Dentro del liberalismo caben posiciones muy distintas a aquellos que dicen que solamente nos quedamos con la libertad negativa de proteger la libertad de cada uno, y aquellos que dicen no, tenemos que tener un tipo de redistribución que genere más posibilidades de ejercer libertades. Lo dejo mencionado porque es una discusión importante dentro del liberalismo. Vamos a ver. Bueno, punto muy central. Yo veo que entre los materiales que ustedes tienen se les entregó un pequeño texto de Niall Ferguson sobre la sociedad civil y la importancia de la sociedad civil. Yo creo que este es un tema fundamental. Creo que los liberales hemos acentuado muchas veces, en exceso tal vez, el mercado. Y nuestros oponentes han estado felices con eso. Y hablan de que nosotros queremos crear una sociedad de mercado, donde todo es mercado, donde nos casamos porque vamos a comprar a una persona, todo es mercantilismo. Este es el ataque de la izquierda al neoliberalismo, como ellos le llaman. Y la verdad es que esto no tiene nada que ver con un pensamiento liberal un poco más maduro. Por supuesto que la economía de mercado es fundamental y es la economía de la libertad. Pero el liberalismo reconoce desde su comienzo que se trata de la sociedad civil fundamentalmente. La sociedad civil es lo que somos más allá del mercado y de la política, digamos. El mercado es la esfera de los intercambios indiferentes. Tú me das uno, yo te doy uno. Si no tienes uno, yo no te doy uno, punto, chao. No, la sociedad civil es la esfera del amor, de
de que yo hago algo a ti porque te aprecio, porque estamos bien, porque en fin, y no quiero que me des 5 porque yo te dé 5, no, no se trata de eso. Es la construcción de las relaciones más importantes que tenemos. En ese sentido, la política, que es la esfera de la coacción, y el mercado de los intercambios voluntarios, tienen que estar al servicio de esa creación, de esos espacios humanos fundamentales, que le dan sentido a la vida, por supuesto. Sí, lo pensamos un par de veces, pero claro, si lo importante de la vida son nuestros amores, nuestros amigos, etc. Y lo otro son los complementos importantes. Pero hemos perdido esa dimensión muchas veces y nos hemos quedado con esta dicotomía Estado-mercado, en la cual perdemos sin ninguna duda. Porque si la gente se convence que lo que queremos es mercantilizarlo todo, es que nunca vamos a tener una mayoría con nosotros. Porque ni siquiera el más liberal de ustedes querrá una sociedad donde todo esté mercantilizado. No, eso. Claro, creemos en un montón de soluciones de mercado, pero no en ese tipo de ideas. Tocqueville, muy importante en ese sentido. Su texto sobre la democracia en América es fundamental. La fuerza de la asociación civil, la capacidad de resolver los problemas en el plano de nuestras relaciones cercanas, que fue su gran descubrimiento. Él quedó muy impactado con América, Estados Unidos, el norte de Estados Unidos en realidad, cuando vio esa capacidad de organizarse, que los hacía independientes del Estado. Y eso él lo impactó. Cuando los americanos tienen un problema, no llaman al Estado, al político, no, se organizan y lo resuelven. ¡Qué maravilla! Claro, tampoco van a querer pagar muchos impuestos, porque pero ¿cómo si no? Una sociedad que se crea desde abajo, por sus comunidades, por sus organizaciones civiles. Eso es lo que Tocqueville dijo. Y por eso la democracia es estable, dijo él, en América. Porque existe eso. Y en Europa es lo contrario. Grandes poderes y una sociedad civil muy falta de poder. Sobre esto ha trabajado mucho Hayek. Hay un texto muy importante del año 46 que se llama Individualismo, el falso y el verdadero. Mírenlo cuando tengan oportunidad. Trata de muchas cosas interesantes. Pero trata justamente de esto de que el liberalismo no propone el individualismo como soledad. Es decir, liberarme de todo lazo para ser libre. No tener ninguna responsabilidad por otro ser humano para ser completamente libre. No, porque el que propone eso, y esto lo propone la socialdemocracia europea, que es muy seria en su forma de pensar, propone el gran Estado. Porque para hombres solos no hay otra solución cuando necesiten el apoyo de algo que el gran Estado. Porque si no han creado fuertes lazos sociales, estas comunidades de base, de la familia, de los amigos, etc., no van a tener a quién recurrir, por supuesto. Ni cuando sean viejos, ni cuando estén enfermos, ni cuando les falte algo. Y por eso que correrán a pedir la ayuda del Estado. Y por eso que esta socialdemocracia europea se basa en la idea de dar muchas libertades, de romper todo tipo de vínculo social. Separarse es fácil, aquí los niños se pueden ir fácil, todo es fácil romper relaciones humanas. Y después le dice, no te preocupes, si para eso está el Estado. Cuando seas viejo, no, si el Estado lo va a ver. Y tu hijo, no, si el Estado va a hacer estas cosas. Por lo tanto, Hayek nos habla de una cosa muy importante. El individualismo verdadero, dice él, es el individualismo que crea relaciones sociales fuertes. Es decir, que compromete su libertad creando relaciones. Porque si yo tengo una relación fuerte con un amigo, él es dueño de parte de mi tiempo, efectivamente. Yo no puedo decir, no, ahora no, porque... No, él es mi amigo. Nos debemos algo importante que nos permite sobrevivir. Y que no puedo decirle yo, mira, en nombre de mi libertad, hoy día no te quiero escuchar ni nada. No, tenemos un deber. Ahora, si yo hago eso, vamos a ser amigos superficiales. Y cuando requeramos amigos de verdad, tendremos que llamar al asistente social y decirle, ahora sí que requiero la mano solidaria y dénmela. Por eso esto de la libertad es muy importante esto. El eslabón perdido de la comunidad trata de todo esto, la importancia de afirmar esto, voy a ir un poco más rápido por lo tanto, mercado, Estado, sociedad civil, como centro, como idea básica, donde debemos canalizar toda esta fuerza. Esto está surgiendo hoy día, hay un interesante debate sobre lo que se llama en Inglaterra The Great Society y otras cosas así, donde se está redescubriendo
la importancia justamente de la sociedad civil. Bueno, una concepción integral pero no idílica de la libertad. Por eso aparece nuestro amigo Vargas Llosa, pero aparece un Popper joven también. Vargas Llosa ha insistido muchísimo en esto. La libertad puede haber nacido a pedazos, fraccionada, y así fue. La historia nos muestra que surgió un poco de libertad económica, un poco de libertad civil, y finalmente en Europa, después de 800 años, la libertad política, la democracia, que es un producto del siglo pasado nomás, en el sentido pleno de la palabra. Pero hay 8 siglos de pequeños desarrollos de libertades que son todos muy importantes. Sin embargo, una vez que llegamos a ese punto y que elaboramos un conjunto de ideas que llamamos liberales, no podemos decir, mira, yo defiendo la libertad económica, pero no me importa que impresiona a la gente porque tiene ideas X o Z. La libertad tiene que ser defendida integralmente. Y no podemos estar dispuestos a entrar a una especie de comercio con pedazos de la libertad. Ya si ustedes me bajan los impuestos, yo acepto que ustedes torturan a los comunistas. No. Para decirlo bien, bueno, en América Latina esas cosas más o menos casi se han dicho. Porque en nombre de la libertad y en muchos nombres se pueden hacer muchas brutalidades. La verdad es que eso le hace un pésimo servicio al liberalismo. Y si alguien ha salvado el liberalismo latinoamericano es gente como Vargas Llosa, que ha sabido decir, nunca vamos a comerciar con las libertades, nunca aceptaremos un tirano porque abre los mercados o hace tales cosas. Seguiremos diciendo que es un tirano. Claro que es mejor un tirano que abra los mercados que uno que los cierre. Importante. Y es mejor un partido comunista chino que permita que los campesinos y el capitalismo chino florezca al comunismo de Mao, que no permitía nada de eso. Pero yo no voy a decir, bravo el Partido Comunista, que bueno, me gustan, me encantan, porque abren la posibilidad de que haya un capitalismo en China. No, yo tengo que seguir diciendo, y la dictadura comunista es una dictadura comunista que se tiene que ir por más capitalismo que esté permitiendo. Porque lo otro sería, y se ha hecho lamentablemente, un tipo de comercio con nuestros principios que es muy dañino. Importante, la libertad no es nada utópico. La libertad cuesta, tiene riesgo, cansa, no nos gusta muchas veces. Nos podemos enamorar de una persona y esa persona tiene la libertad de no enamorarse de nosotros. Más aún puede haber estado enamorada de nosotros y después desenamorarse e irse con otro. Y duele, molesta, en ese momento a lo mejor uno querría tener no sé qué cosa. O vienen los productos de China y decimos, no, protección, o aquí o allá, porque en ese momento nos aprieta el zapato y decimos, esta libertad no nos gusta para nada. Efectivamente. Y exige que todos los días nos exijamos a nosotros mismos a ser mejores, porque competimos. Y nos expone a un riesgo enorme. Hemos tenido un producto brillante que hemos vendido en nuestra empresa y mañana llega un producto distinto y quedamos fuera del mercado. Y esto es importante entenderlo porque la libertad produce un cansancio muchas veces. Y en situaciones críticas, en situaciones difíciles, muchos se cansan y muchos dicen, basta con esta libertad que nos está produciendo todos estos inconvenientes. Queremos el orden, queremos el poder, queremos todo aquello que lamentablemente hemos tenido muchísimo. La reacción tribal, la vuelta a la tribu, el caudillo, a la seguridad, al orden. Dennos por último una cárcel, pero asegúrenos los porotos todos los días. Y esta es un equilibrio en los seres humanos que es muy importante conocer, entender, tener una capacidad de relacionarnos con ellos, porque es muy entendible. Y nosotros mismos lo vivimos cada vez que la libertad tiene su costo y va a seguir teniéndolo. Y por eso que yo puse a Popper, porque Popper basa toda su teoría del totalitarismo en la reacción tribal frente a este desafío de la libertad, que tiene estos aspectos. Si fuera todo bueno y todo fantástico, es que claro, seguramente habríamos progresado mucho más, pero no. Noveno, la importancia de las ideas y la cultura, muy, muy importante, muy desatendido. Ha habido toda una tendencia de supuestos liberales economicistas o eficientistas, que dicen más o menos, como el capitalismo es eficiente y la gente va a ganar más plata, si la gente logra ver que esto funciona, la gente va a terminar queriendo al capitalismo, a la libertad, etcétera, etcétera. Eso pasó en Chile. Funciona tan bien, se crece tanto que bueno, todos terminarán aplaudiendo el modelo. Resulta que no. Resulta que las cosas nunca se prueban por sí mismas, no existe eso
la cosa que se prueba a sí misma. Y ahí la izquierda ha tenido una gran ventaja, y por eso que puse algunos personajes ahí, de que sí ha entendido la importancia de la cultura y la ha trabajado. Entiende que más importante que dominar la realidad es dominar el imaginario social sobre la realidad. Que las cosas pueden verse de forma totalmente distinta si un conjunto de ideas, y estoy hablando de ideas en un sentido muy amplio de cultura, las pinta de manera distinta. No existe la cosa en sí, la botella en sí que todos ven evidentemente. No, nuestra vida es mucho más compleja que esa y podemos ver un elefante acá. Sí, y en Chile pasa eso. Uno habla con un joven y de repente le cuenta que hubo en Chile, en la época de Allende, fantástico, generoso, etc. Y uno dice, pero si toda la evidencia, cualquier cifra. O hablan de la globalización como que el mundo fuera un infierno y uno dice, pero cuéntame una cifra. Y el tipo te mira y no le hace ni mella lo que le estás diciendo. Porque se está moviendo en otro plano, en el plano de las representaciones. Y eso tenemos que entenderlo. Y la izquierda, por eso puse a Marx arriba de Hegel. Marx no es cualquier cosa. Se construye sobre una enorme pirámide intelectual que viene de muy lejos, no solamente de Hegel. O acá pongo a uno de los íconos chilenos, un gran cantautor, Jara, que era parte de esa capacidad cultural que puede hacer que la botella se transforme en elefante, la globalización en demonio y el Chile de hoy en un infierno comparado con el Chile de hace 40 años. Y esto es lamentable porque los liberales tenemos, después de todo, el mejor relato jamás contado, que es el de la libertad. Y el progreso que la libertad ha implicado. Y está implicando día a día. Y es lamentable que no podamos contar ese relato. Por eso es que es el mejor relato jamás contado, porque no hemos sido muy exitosos justamente en contarlo. Y en cantarlo. Y en escribir sobre él, etc. Importante. Y por eso es que están ustedes acá también. La batalla de las ideas no se gana con 4 frases, con así. No, tiene su costo. Los cuadros marxistas del Partido Comunista, de cualquier organización de ese tipo, han pasado por un largo periodo de formación. Por ello, cuando ustedes lo ven hablando en la calle, sale un discurso organizado, sistematizado. No nacieron ayer, no se hicieron comunistas así en 24 horas, no. Eso algunos creen hacerlo. Pero los verdaderos militantes se forman largamente. Y por eso que de pronto surgen, aquí en Chile, lo hemos visto. Cada uno de estos chicos que sale, pero uno dice, fue a la universidad marxista. Sí, justamente. Y por eso que tenemos que ir a las universidades liberales de vez en cuando también. Por último, una cosa muy importante. El fin no justifica los medios. La cuestión de la moral. Cuestión esencial porque hay una gran tentación en que un fin superior, un país libre, o el comunismo, lo que ustedes quieran, de pronto haga perder algo que es fundamental y que es la moral respecto de los medios que usamos. Y si algo ha caracterizado todas las doctrinas utópicas, es que justamente por su gran utopía que proponen, lo que hacemos aquí y ahora con otros seres humanos parece absolutamente nimio, tonto. Imagínense, si estoy trayendo el paraíso a la tierra, ¿qué importa que al amigo este lo matemos con una bomba? Sí, después, o que traicione esto, haga esto. ¿Qué importan esos medios cuando estamos liberando a la humanidad de todos los males que ha tenido? Una generación, 2 generaciones, unos campos de concentración. Pero estamos trayendo el cielo a la tierra. Ese ha sido el discurso que ha permitido las peores brutalidades en nuestra historia. Los liberales a veces han hecho discursos parecidos. Para eliminar este mal, bueno, tendremos que torturar también un poco y aquí y allá porque si no, no podemos hacerlo. Yo creo que esta cuestión es fundamental. La tentación de Maquiavelo es realmente peligrosa. También está la idea del mal menor. Hay un libro famoso de Ignatieff sobre el mal menor, que bueno, que como este dictador no es tan malo como este otro, vamos a apoyar a este y para que le pegue al otro, etc. Y no solamente lo apoyamos, sino que nos callamos sobre lo que es. Arabia Saudita, digámoslo, por ejemplo, un régimen cavernícola, pero no digamos mucho porque están peleando con los más cavernícolas del Estado Islámico, entonces nos quedamos callados. No.
quien hace política de esa manera está haciéndose un flaco favor desde el punto de vista de las ideas. Porque van a decir exactamente lo que es. Ustedes no creen en esto. Ustedes creen en el petróleo, en esas cosas, pero si miren lo que es Arabia Saudita. Que las mujeres no pueden ni siquiera manejar. Sacan una foto y las meten en la cárcel porque han estado manejando. Pero son aliados estratégicos, cosas así. Esas son cosas muy... todo mal, por menor que sea, es condenable, es mal. No hay que quitarle el apelativo. Por eso tenemos que saber que hay batallas que tenemos que perder para poder ganar la guerra a largo plazo. Porque a veces surge la tentación de ganar una pequeña batalla transformándose en un ser inmoral, haciendo aquello que nos va a condenar finalmente frente a la gente. Por eso es que a veces es mucho mejor perder algunas batallas, porque en el fondo el liberalismo es una doctrina de los medios, del aquí y el ahora, de lo que hacemos en cada momento. Las grandes doctrinas utópicas son las doctrinas de los fines, del para dónde vamos, por lo tanto los medios desaparecen en su importancia. Los liberales han aprendido, espero, que si los medios son bárbaros, el fin va a ser bárbaro. Que no tenemos caminos que nos permitan sortear la dificultad de comenzar hoy día haciendo lo contrario de aquello que creemos. Y por eso que es muy importante, ¿no, Karen? Bueno, nos queda un poco de tiempo. Disculpen si me he alargado un poco, pero es que el tema es como ustedes han visto que es. Muchas gracias. Siempre se ha buscado desde los clásicos hasta lo contemporáneo cuál es el mejor mecanismo. Y tomando en cuenta, tú que fuiste diputado, ¿cuál crees que para ti, con una mirada liberal, ya a esta altura, el mejor mecanismo de gobernanza, sabiendo que el 51% puede realizar una dictadura contra el 49% una democracia? ¿Y cuál sería tu mensaje ante la élite política que tenemos hoy en Chile, claramente una élite corporativista que vela por los conflictos de intereses que se llevan a cabo en este país? Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Regina Arauz de México y bueno, mi pregunta va encaminada hacia lo siguiente. Espero darme a entender. Bueno, el capitalismo sabemos que es como una suerte, una especie de orden espontáneo, ¿no? Es como lo que pasa cuando se deja a la gente en paz. Pero cuando se cae en un exceso, cuando se llega a un consumismo, a prácticas como en el New Deal, va por aquí. ¿Cuál es el límite o cuál es la raya que divide el paralelismo entre orden espontáneo y liberalismo? Una pregunta más y trato de... Walter Contreras, de Costa Rica. Mi pregunta es no tanto tan académica, un poco más práctica. Vos hablaste de uno de los puntos que yo siempre he notado, es el punto 9, sobre la importancia de las ideas y la cultura. Cuando uno conversa con la mayoría de la gente, que por lo menos en Costa Rica desprecia el liberalismo, se nota que tiene un desprecio y un desconocimiento, pero no somos capaces o no hemos sido capaces, como vos apuntabas, de llegarles. Escuché por ahí, no te conocía, pero que has sido político y demás. ¿Cómo hace uno, digamos, para poder llegarle a esas personas, para hacer crecer los principios en los que se creen? Bueno, las preguntas siempre son bastante más complejas de lo que permite una respuesta corta. Pero tenemos tiempo también en las pausas, en las conversaciones que tenemos. Ahí tenemos que seguir dialogando de esto. La primera tenía que ver qué es lo que es el bien para el liberalismo. Bueno, la libertad es el bien, pero no solo la libertad. Y entendiendo la libertad como responsabilidad también. Es decir, como capacidad de hacerse cargo no solamente de uno mismo, sino que también de otros seres humanos. Porque la libertad podemos definirla de muchas maneras. Y claro, nuestra definición tiene una serie de características que quizás la alejan mucho de esa idea libertad de hacer lo que yo quiero.
o que nadie me mande, o que aquí, o que allá, o no tener ninguna responsabilidad, es realmente lo... Ahora, implica también saber hacer una serie de evaluaciones entre libertad y otros valores. Yo mencioné el valor de la vida. Por ejemplo, la igualdad, problema importante. No es problema, es problema. ¿En qué sentido debemos considerarlo? Es un bien que todos puedan tener ese mínimo de condiciones que les permita participar socialmente. Es tolerable que no sea así. Adam Smith tiene un famoso ejemplo de lo que es pobreza relativa. Dice, hoy día en Inglaterra, cualquier trabajador para sentirse presentable y poder entrar en el diálogo social debe llevar una camisa de lino. Por supuesto que esto es mucho más de lo que los seres humanos han acostumbrado a llevar. Pero ese ser humano sería impresentable hoy día. Por lo tanto, es una condición básica de su dignidad, de su participación, tener ese tipo de acceso. Todo eso está dentro de lo que yo creo que debemos, la libertad no solamente para ti, sino que para los demás, etc. Pero yo creo que todo gira en torno a ese valor tan importante de la libertad y cómo esa libertad existe en sociedad. Que es lo importante preguntarnos. Lo que exige la consideración del otro, de sus derechos, su participación, todo aquello que puede complicar nuestra libertad, a lo mejor me obliga a hacer una cierta redistribución de mi ingreso, de mi libertad, de mi tiempo, para que hayan ciertas condiciones que yo considero que es necesario para que todos tengan acceso a esa libertad. Pero yo creo que, y esto es lo que hay que trabajar, ahí no hay una cosa fácil. Vamos a ver, ¿qué hacer? Esto de la mejor gobernanza. Para un liberal está bastante claro. El mejor gobierno es aquel que gobierna menos, pero no que desaparece. No es eso. Para eso ya hablamos de John Locke y lo que era necesario, por supuesto. Las sociedades primitivas, como se les llama, eran bastante avanzadas algunas. Hay unos casos muy interesantes donde se elegía como rey al idiota del pueblo, para que hiciera el menor daño posible simplemente. Tenía su razón. No, los liberales no hemos llegado a la idea de que hay que elegir a los idiotas para que no gobiernen, pero sí a la idea de contener, limitar, dividir el poder, y especialmente en esto que el que planteó la pregunta, el 51% que gane y que pueda hacer lo que quiere. El orden liberal, piensen ustedes en la Constitución de Estados Unidos, está hecho para que eso no pase, para asegurar la continuidad, para demorar esos cambios que pueden ser totalmente rápidos, volubles, de 51% para allá, 51% para acá, y lógicamente ¿por qué? Porque nosotros tememos a la dictadura de la mayoría. Tenemos que entender que cualquier acto político es un acto coactivo. Por lo tanto, nosotros nos oponemos a que se extiendan los actos políticos, ya sea del 51% de quien sea. Tratamos de limitarlos a un mínimo de actos políticos donde la coerción es necesaria. Claro, entendemos que para transitar por las calles tendremos que ponernos de acuerdo si es por la derecha o por la izquierda. Y que tú querrás por la derecha, yo por la izquierda, y perdiste tú, tu libertad se acabó. Te metes acá. Bueno, entendemos. Pero ese tipo de decisiones políticas, tratamos de limitarla para que tu posibilidad de decidir sea la mayor posible. Por lo tanto, el orden de gobernanza que proponen los liberales puede no ser tan eficiente como puede ser la gobernanza de un personaje que acumula un gran poder. Y esto está muy discutido en Estados Unidos, que muchos norteamericanos encuentran que es pésimo el sistema norteamericano, justamente por eso. Porque crea tal cantidad de impedimentos, de dificultades, etcétera, que al final gobernar se hace bastante complicado. El presidente parece súper poderoso, pero en la práctica uno lo ve empantanado, cree uno, en un montón de pequeñas tonteras, cree uno también. No, son súper importantes. Súper importantes porque eso es lo que asegura que una voluntad temporal, momentánea, no puede arrasar con el resto. Esa es la idea anglosajona de legalidad, legality, que es la idea de que tenemos una cantidad de leyes, de historia, de tradiciones, que es muy importante conservar, defender, y entre ellas fundamentalmente las libertades del individuo. Por lo tanto, la idea de tener un Bill of Rights, un núcleo constitucional,
con una cantidad de libertades individuales muy protegidas de la mayoría, es muy importante, por supuesto. Es que ahí tenemos que poner la mayor cantidad de dificultades para que venga una mayoría y diga no, ahora, en fin, se cambian todos estos derechos. Por lo tanto, el orden liberal trata de hacer esto de los idiotas de una manera un poco más civilizada, tratando de dificultar una gobernanza demasiado eficiente. Después nos molesta el gobierno porque no es eficiente, un montón de cosas. Pero tenemos que entender que ahí hay precios que pagar. Porque un gobierno súper eficiente podrá ser un gobierno chavista, que lo tenemos todo, lo juntamos todo, tenemos una asamblea, cambiamos todas las leyes, súper eficiente. ¿Y si fuera súper eficiente? ¿Qué significaría eso para un liberal? Nada. Ese es el peligro. Entonces tenemos ahí que a veces que optar. O sea, la prueba de la buena gobernanza para nosotros es la dificultad del Leviatán del poder de arrasar nuestras libertades. No de producir resultados de ese tipo que se acostumbran a discutir en ciencia política. Por eso es un criterio distinto y ustedes ven ahí la importancia de lo valórico. Lo valórico nuestro no es que el gobierno produzca más carreteras en 4 años. Si producir más carreteras implica concentrar un montón de poder que pueda amenazar justamente estos derechos fundamentales, bueno, que se demore más en construir carreteras y que pase por un montón de procesos y que se haga difícil y todo. Claro, la gente se va a enojar y va a decir, pero ¿cómo queremos carreteras rápido ahora, aunque no importe lo que importe? Sí, es un balance que tenemos que... ese es el capitalismo y el orden espontáneo y cosas así. Yo no sé si la pregunta... ¿Quién me hizo la pregunta? Que Tú te referías a excesos, tú hablabas de un exceso de consumismo también y cosas así. La verdad es que en ese sentido es difícil tener un juicio a priori, porque ¿qué es un exceso para ti? ¿Qué quieres decir tú con eso, con la mala práctica? Ah, por supuesto. Si hay algo que los liberales temen, es que el Estado y el capital se unan. Ese capitalismo, porque no nos gustan todos los capitalismos, nos gustan los capitalismos, nos gusta la libertad económica. No nos gusta el capitalismo en sí mismo porque sea gente rica o que tenga un montón de... No. Y lo más peligroso, y esto lo señaló Adam Smith, vean en la riqueza de las naciones todo el tiempo, dice, si hay algún enemigo de la libertad económica son los capitalistas. Porque apenas pueda se van a comprar un político para que le asegure un monopolio. Exactamente. Los peores enemigos del capitalismo son los capitalistas. Tal como los peores enemigos del socialismo son los socialistas, porque son los que terminan mostrando qué desastre puede quedar. En ese sentido, un liberal es pro mercado, pero nunca pro negocios. Y tenemos que ser observantes, tenemos que tener reglas. Ahora tenemos discusiones sobre cuáles son las reglas eficientes para evitar, por ejemplo, una excesiva concentración de poder, suponte, que permita prácticas monopólicas. El premio Nobel, el que sacó ahora, tiene muchas teorías sobre eso, bueno, se puede ver. Y creo que ya estamos... Sí, 5 minutos, muy bien. Y la última pregunta era la tuya, ¿no es cierto? Para llegar a la gente, contar la historia nunca, esta mejor historia nunca contada. Es que tenemos que conocer la historia. Yo te digo que lamentablemente, si yo conozco a gente ignorante en la historia, son los liberales. No mis 4 amigos que saben harto de historia, no, que son liberales, sino en general aquellos que se dicen liberales. Porque creen que liberales no cuestión de plata y de negocios, es bueno para los negocios. Y si un niño, un joven le dice a su padre, papá, voy a ser historiador, le dice, pero estás loco, dedícate a los negocios. Voy a ser artista, peor, ya lo meten en el manicomio, porque claro. Y la verdad es que ahí nosotros pecamos de algo que tenemos una gran responsabilidad. Hemos descuidado la cultura muchas veces, somos bastante ignorantes. Y la verdad es que para derrotar a los enemigos que tenemos que ser mucho mejores. Tenemos que tener mucho de estos encuentros. Tenemos que ir a Platón, tenemos que ir a Sócrates, tenemos que ir a Hegel, tenemos que darnos el trabajo. Por eso que yo decía, esto no es cuestión de saberse 4 frases, porque los otros saben mucho más que 4 frases. Y ahí, para poder contar bien esta historia, hay que empezar por conocerla, entre otras cosas. Yo creo que en todo eso nos falta mucho y yo espero que ustedes sean
parte de aquellos que comienzan a poder contar esa historia. Pero implica un trabajo. Un par de preguntas más, tenemos unos 2 minutos o... Un minuto. Tomamos 2 preguntas acá rápidas, por favor, ustedes. Hola, soy Lucas, de acá de Chile, Casale. Bueno, mi pregunta está relacionada con que muchos liberales, sobre todo los más quizás extremistas o radicales, ponen mucho el acento en la libertad negativa. Y quería preguntarle cuál es su opinión en países como Chile o los de la región, donde quizás no hay condiciones de igualdad formal que debería dar la misma sociedad civil, que permitan un juego en esta libertad negativa que sea, entre comillas, justo. Digo porque si no es la misma sociedad civil la que en 200 años no ha permitido situaciones o condiciones de igualdad formal, entonces en realidad debería intervenir el Estado para poder garantizarla en forma positiva. Vamos, la última, rápido. No, dicen que ya no hay más tiempo. Seguimos conversando. La pregunta que hace nuestro amigo es súper complicada y súper importante. Hay una variante liberal que se afirma fundamentalmente en esto de la libertad negativa, es decir, falta de coacción. Sin embargo, hay otra variante que dice, para que la libertad llegue a todos, hacen falta condiciones para ejercerla. El que nunca ha podido ir a una escuela, porque no ha podido, no es responsabilidad suya, como niño no pudo, porque los padres, lo que ustedes quieran, no va a poder ejercer la libertad de leer. En fin, es cuestión mínima. Y ahí viene la idea de la libertad positiva, de que es importante que haya una transferencia de recursos. Ahora el tema es complicadísimo porque sabemos dónde empieza la transferencia, pero ponerle un límite es difícil, especialmente en situaciones de democracia que habitualmente se transforman en verdaderas luchas redistributivas de pequeños grupos. La voluntad mayoritaria hoy día raramente es la voluntad de la mayoría, sino que son coaliciones de grupos de interés que forman una mayoría para que me den a mí la ventaja tal y a ti la ventaja tal, y aquí se forma una coalición en realidad de minorías que ejerce esa. Mi posición personal es que tenemos un deber de asegurar una libertad positiva también, a un cierto nivel, especialmente en lo que se refiere a los niños. Es decir, yo no puedo aceptar la falta de libertad que no es consecuencia de un acto mío, sino que yo nací de la mala pata de nacer en alguna parte. Y el otro tiene un montón de posibilidades porque nació en otra parte. Yo no quiero con ello que cambiemos todo esto, no. Pero creo que ahí hay que tener una consideración especial para que algunos no sean perjudicados por aquello a lo cual no podemos, digamos que no tienen responsabilidad. Porque es difícil, creo yo, pedir legitimidad para una sociedad que permite un tipo de desequilibrios que no son originados en mi voluntad, en mis actos, pero que realmente, especialmente en situaciones competitivas, condena a unos a perder, más allá de lo que ellos han hecho o no han hecho. Creo que es un tema importante para discutir, pero reconozco perfectamente el problema de que podemos abrir una compuerta que después puede seguir hasta el infinito. Muchas gracias, yo creo que ya la hora nos llegó y ahora tenemos un descanso.